onda con? Un podcast del colectivo Chiviri Cuarta en el que exploramos parte de la historia local de nuestro municipio y las condiciones que hacen que se transforme también nuestro municipio. Hoy estamos en un capítulo más y en un episodio más de esta serie a la que hemos denominado ¿Qué onda con la historia política de nuestro municipio? En la que intentamos conocer a actores que han marcado la vida y la historia del municipio de Palencia. Hoy nos encontramos en la terraza desde la sede del colectivo Chibri Cuarta, dialogando con don Delfino Gómez. Un gusto, don Delfino. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por venir a nuestro espacio. Muchas gracias, jóvenes. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Veo el entusiasmo que ustedes tienen por este bello municipio de Palencia. Entonces es muy importante lo que ustedes han emprendido. Y Muchísimas gracias, don Delfino, por aceptar la invitación. Creo que como hablábamos fuera de cámaras, parte de estos episodios que estamos grabando desde el colectivo es un poco acercar también a otras generaciones más jóvenes, el que conozcan también a estos actores y personajes que han marcado la vida política y la vida del municipio, que han aportado también al desarrollo. Entonces, este es un episodio para poderlo conocer a usted, conocer parte de su vida, su trayectoria dentro del municipio y fuera del municipio también. Entonces, quizás conocer un poco más de usted, quién es, en dónde nació, también digamos cómo fue parte de su infancia y de su vida y cómo fueron esas condiciones que lo llevaron a usted a ser una persona que ha participado activamente dentro de la vida pública del municipio. sí, muchas gracias. Eh, Quiero comentarles primero, mi nombre es Delfino de Jesús Gómez Pochón. Yo nací en la aldea San Guayabá, un 23 de diciembre de 1944. Mis padres eran don Everardo Gómez Rodríguez y mi madre María Eladia Pochón Muráez. Ella es oriunda de aldea Los Tecomates. Eh, yo me crié en un ambiente campesino, es decir, ese ambiente en el cual uno vive, es decir, sin ninguna proyección de nada, ni que no le rodea nada más que la naturaleza, ¿verdad? Entonces, le quiero comentar de que fui una persona muy entusiasta desde patojo, me gustó ser un poco metido y todo. Y recuerdo que más o menos cuando yo tenía 8 años, llegó un sacerdote a San Guayabá a celebrar la Semana Santa. Y yo metido ahí con él y todo, empecé a querer acolitar. Y nos enseñó a varios de los que estábamos ahí. Al finalizar esa Semana Santa, me dice, mira, ¿no quieres ir a estudiar? Ah, yo sí quiero ir. Entonces voy a hablar con tus papás. Habló con mis papás y de ahí nació que yo a la edad de 8 años más o menos, yo viajé para la ciudad capital, estuve en un internado de la Casa Central. Recuerdo la persona, era una madre, Sor Cecilia, era la encargada ¿cómo le dijera? ¿Cómo le llaman? ¿El convento o la escuela? Sí, la escuela, sí. Y de ahí nosotros salíamos a estudiar a Don Bosco. Ujú. Entonces yo me eduqué prácticamente, entré a segundo año de primaria en Don Bosco. Luego en la zona 8 se construyó un instituto donde ya nosotros nos pasaron para allá, Santa Cecilia. Ahí está el colegio, siempre rama del colegio Don Bosco. Pero tuve una triste experiencia porque ya más o menos cuando yo estaba en cuarto grado me empezaron a hacer bullying, que en ese Ajá. entonces no se llamaba bullying, ¿verdad? Entonces me desesperaron de tal manera que yo tuve que desertar prácticamente. Para mí fue un año terrible, terrible. Es decir, y tuve que venirme De nuevamente. regreso a Palencia. Regresé y tuve la suerte, la dicha, el honor de ser miembro de esa escuela tipo Federación número 1, donde me gradué es decir, perdón, saqué mi sexto grado, quinto y sexto grado. Acá en la número uno, En la acá de número 1, Palencia. sí, siendo mi maestro don Mario Hernández. Y luego retorné porque la ilusión de mi madre era de que yo fuera sacerdote.
Entonces se me inculcó esto y el sacerdote en ese entonces, el Monseñor Santiago Gil Blanco, que era Ajá. el párroco de aquí de Palencia, pues dijo, pues bueno, quiero que seas mi sucesor. Y me fui al seminario. ¿En qué año Yo fue eso? tenía 13 años, ya no recuerdo, más o menos fue como en el 59, 58 por ahí. Y regresé, me fui al seminario. Luego llegó un momento en que ya no quise seguir estudiando para sacerdote, es decir, mi inclinación ya no era para sacerdote, sino para el mundo libre, va. Me gustaban las mujeres, entonces tuve que desertar, salí. Cuando yo salí del seminario, yo tenía, no me recuerdo cuántos años tenía, pero estaba joven. No sé, es el papá de Marco Antonio Donis, Ajá. don Cornelio Donis, llegó a mi casa, recuerdo yo, y me dijo, mira, necesitamos un alcalde joven, un alcalde letrado, un alcalde que tenga conocimientos. En ese entonces, pues, eh, para ellos yo era un gran letrado. ¿Verdad? Y me dijo, quiero que seas el candidato a la alcaldía de Palencia. Y yo, sin titubear, le dije, está bien, lo voy a hacer. Yo no sabía qué era eso. Entonces se me, eh, se me indicó de que iba a ser candidato por la democracia cristiana. ¿En qué año? Los setentas, En más el o menos. En 70, el 70. 69. En el En el 69. 69 fue cuando nos metimos a la Ajá. campaña y todo, pero yo no sabía nada de eso. No existían carros, no habían vehículos, no habían vías de comunicación, lo hacíamos a pie. Y algo muy típico que nosotros hicimos fue de que nuestra campaña la hicimos a pie, con un amplificador, una bocina. Yo recuerdo una persona iba atrás con el amplificador, otro iba adelante con la bocina y un cordón. Y a veces llegábamos a una comunidad y poníamos en un palo Ajá. la bocina para que oyeran y todo. Yo recuerdo muy bien que Tono, por ejemplo, fue uno de los que anduvo en la campaña. También muy joven, me Muy imagino. joven, sí, éramos jóvenes, todos jóvenes, Vea, y jóvenes. en ese momento, porque yo creo que es un momento muy importante y también bastante complicado para ser líder político, ¿no? Estábamos en el 69, 70, en medio también de una crisis y de un conflicto a nivel nacional y que definitivamente estar dentro del ambiente político era un poco también bastante complicado. ¿Cómo era Era vivirlo? complicado. Precisamente en ese entonces estaba el general Manuel Arana Osorio, que era Ajá, era el presidente de la República. Entonces, yo no sabía nada que era política ni nada. ajá, Nosotros gritábamos esto y lo otro. Pero aquí hay algo curioso. Se hizo una asamblea a nivel municipal en la casa de don Cornelio Donis ajá, y salimos dos precandidatos, ujú, que en paz descanse don Fauci Yunes y su servidor. ajá. Entonces, la mayoría votó por mí. Entonces ahí nací como candidato. Es decir, había también un ejercicio democrático Había un ejercicio, adentro de del mismo exactamente, movimiento del mismo político, no, movimiento político, no exacto. es que alguien se autodenominara candidato, sino más bien era un ejercicio donde No, la no, no. asamblea lo... Una asamblea, recuerdo, bajaron de todas las aldeas y ahí pues hicieron el consenso y salió ganador. ¿Cuántos años tenía don? Yo en ese entonces tenía 21 años más o menos, andaba en 21 años por ahí. Era un patojo, patojo realmente que yo no sabía ni qué, ni a qué me estaba metiendo, ni Y nada. el resto del equipo eran muy jóvenes, me imagino Eran también. jóvenes, quienes nos seguían es decir, los que integramos este grupo eran jóvenes, Ajá. todos jóvenes de la misma edad, aquel entusiasmo de que vamos a luchar por un alcalde joven y toda la cosa. Entonces, yo nunca supe quién iba a ser mi síndico, mi concejal, ni nada. Don Cornelio Donis, que era una persona, un líder, Ajá. él ya tenía la planilla, me dijo, esta va a ser tu consejo. Yo ni conocía a las personas que iban a hacerlo, ¿verdad? Entonces, recuerdo, y a lo que iba es algo muy curioso. Cuando la gente preguntaba, la democracia cristiana en ese entonces era a nivel nacional, era un partido fuerte, muy fuerte. Y en Palencia cuando preguntaban quién es el candidato a la alcaldía, ¿verdad?, por la democracia cristiana, el que iba a ser sacerdote. Entonces yo Ajá. no hice mayor propaganda. Todo el mundo, cuando supo que yo era el candidato, votaron por mí.
y gané la alcaldía. ganó la alcaldía. Don Delfino, había en ese momento otro tipo de propuestas, habían más partidos Sí, políticos, habían 5, cinco, yo competí con 5, con 5 ¿verdad? candidatos a nivel local. Recuerdo, estaba don Vidal del Sí, que era Ajá, un militar, eh, don Leandro Montenegro, un vecino muy honorable, don Lucilo Alvisures, eh, don Lauro Percoya, no me recuerdo quién otro, pero éramos 6. Y de los 6, pues yo salí ganador. Que cuando yo gané, yo me arrepentí porque dije yo, Dios mío, ¿a qué me metí? ¿Qué es esto? ¿A con qué 21 voy? años. Entonces, para mí fue duro, fue duro. Máximo cuando yo conocía mi planilla, los concejales, porque yo no los Ajá, escogí, yo no, a mí me los pusieron. Todos eran mayores. Del equipo que me seguía a mí, no había nadie. Ese fue un golpe, ¿cómo le dijera? Un golpe psicológico, tal vez que a mí me afectó un ajá, poco. Cuando yo vi la planilla, todos eran los señores, los líderes de aquí. Y los jóvenes que prácticamente conformaron. anduvimos en el movimiento y todo, no había nadie. Ah, Pero fue porque hubo también miembros del consejo que eran de oposición o porque ya el consejo no, de habían oposición, miembros de de oposición. oposición. Pero por la cantidad de votos que yo saqué, casi me ingresó mi consejo completo. Puedo mencionar el síndico primero de don Carlos del Cid, Ajá. era el síndico primero, el concejal primero era don Aureliano Pérez, que en paz descanse, ya murió. El concejal segundo era don Ignacio Pineda, que ya murió también, yo creo que todos murieron. El concejal tercero era don Lencho Huertas, Lorenzo Huerta del Ojo de Agua. El concejal quinto era un señor del Potrero Grande, ya no me recuerdo, ya hace 53 años. Estaba un señor Rodríguez de los Cubes, Ujú. que ya no me recuerdo, Carlos creo que se llamaba, y un señor Huertas del Manzanote, y así, eran 9 concejales, 2 síndicos y el Y el alcalde. alcalde. ¿Va? ¿Cómo fue la recepción, don Delfino, del resto de su consejo al tener a un alcalde definitivamente joven, ¿no? Que 21 años al frente de un municipio para tener, digamos, un consejo totalmente conformado por personas, me imagino, Mayores, mayores de 30 años de 30 para arriba, más o menos 40, ajá, 50 años. Don Laureano Gómez era el síndico segundo, es decir, gente muy ya con, ajá, ¿cómo le dijera? Con una una trayectoria experiencia de vida. política de vida ya bastante. Pues yo vi que a mí me respetaba mucho, porque yo recuerdo toda esa gente grande y todo cuando llegaba y me saludaban con aquella reverencia, señor alcalde, muy buenos días, muy buenas tardes, con mucho respeto, con mucho respeto. Y eso a mí realmente, yo creo que eso a mí me ayudó para que yo pudiera, decir, adentrarme al quehacer municipal. ¿Va? Al principio yo sentí marginado, dije, Ujú. bueno, ¿quién manda va a ser aquí? Ajá. Lógicamente yo no sabía nada. A quien yo le debo realmente las obras, lo que se hizo, el cerebro de esa municipalidad, el secretario municipal, don Luis Pérez Rodríguez. Un gran secretario, un hombre al cual yo le aprendí mucho, 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 le aprendí mucho. Y él siempre me decía, ¿no? Me decía, señor alcalde, me decía, Delfi, mire Delfi, hagamos tal cosa. Mire Delfi, yo recuerdo que me dijo una vez, haga una obra que la vea el pueblo. No venga a rellenar hoyitos ahí en la Ajá. carretera y todo, no, haga una obra. Y fue cuando nos trazamos la meta de construir el edificio municipal. Sí, que también yo creo que entrando ya a esta parte de su administración municipal, la antigua municipalidad, ¿no? Que fueron muchos años que ahí estuvo, digamos, funcionando la municipalidad como tal y ahora siguen funcionando también otras Otras delegaciones, dependencias, otras exacto. dependencias, se la debemos, digamos, a su administración. ¿Cómo fue, digamos, el plan general para decir, bueno, vamos a construir la municipalidad que había ahí antes? ¿Cómo Sí, fue el ahí plan? era, la municipalidad funcionaba donde estaba en rural ahorita. Ajá, Ahí estaban las cárceles al fondo, ahí estaba la municipalidad. Eran 2 cuartos de adobe, ¿va? Con un pasillo en el centro, la alcaldía a un lado y las oficinas del otro lado. Entonces, en donde está la municipalidad ahorita, la municipalidad vieja, ¿va? ajá, Ese era el famoso cuartel del batallón palenciano. ujú,
Ahí practicaban tiro al blanco, ahí practicaban marcha, allá adentro. Pero eran unas paredes, unas paredonas grandes, de pura piedra. Entonces nos trazamos esa de hacer la municipalidad y empezamos. Primero, ¿cómo conseguir plata? Ujú, Nos fuimos al Infón y nos concedieron un préstamo de 16,500 quetzales. Eso es lo que vale ujú. este edificio El edificio municipal. municipal. 16,500 quetzales. Luego tuvimos que pelear, digo pelear porque Antropología e Historia nos paró la mano y dijo, Ajá. se consideran, ¿cómo se llama? Patrimonio cultural esas paredes y todo. Entonces se fue al Congreso, se fue a ¿cómo se llama? A un montón de dependencias y todo, hasta que logramos que no. Y nos permitieron demoler esas paredes. Sí, que me imagino, yo creo que todavía existen algunas paredes al En la fondo, parte ¿no? de la iglesia existen unas paredes Ajá. todavía que unas paredes enormes. Entonces se demolieron las paredes y se construyó el edificio municipal, que el pueblo, todo el mundo decía que era demasiado grande, porque tener una municipalidad con 2 ambientes y después construir una con 10 ambientes, Ajá. un salón y todo eso, pues. Pero le digo, esa fue idea del secretario. El secretario le digo, me enseñó mucho. Y él me decía, mire, usted tiene madera, puede usted estudie leyes, le gusta leer, le gusta esto. Y le digo, de él nació eso que yo heredé posteriormente. Ujú. Empecé a leer libros y a leer esto y me gustó esto, ¿verdad? Después me convertí en secretario municipal, porque para ser secretario municipal en ese entonces había que estudiar y sustentar un examen ante el Ministerio de Gobernación. Sí, que definitivamente también en ese momento las administraciones eran muy diferentes a lo que hoy conocemos como Ah, sí. administración municipal. Usted mencionaba, digamos, el tema de que tuvieron que ir a solicitar un préstamo. Quiere decir de que la forma en la que se asignaba el presupuesto desde el Estado a las municipalidades era muy distinto. Era distinto Había, me totalmente. imagino que no había disponibilidad No habían de recursos, plata. no habían recursos. Yo tenía un sueldo de 400 quetzales. Los peones, la cuadrilla municipal, los peones ganaban 25 quetzales mensuales. El jefe de cuadrilla ganaba 30. Y así, el oficial ganaba 60 quetzales. El secretario 150 quetzales. Yo sé que si se querían hacer, digamos, proyectos a nivel municipal, tenían que ser todos a través de A préstamos. través de préstamos del Infón, Instituto Guatemalteco del Título de Fomento Ajá, Municipal, es la casa de las municipalidades, pues donde todo el ajá. mundo llegábamos y pedíamos, ¿va? Entonces nos hacían una evaluación y todo. Ese préstamo lo teníamos que pagar en 10 años. ¿Y cómo lo solventaban de los ingresos propios? Sí, como no habían ingresos prácticamente, Ajá. el único ingreso que tenía Palencia era un cobro de 5 centavos por cada quintal de papa o whisky que saliera. De, Entonces había una garita allá en la, en la entrada, ¿va? ajá. Había otra en San José Pinula, allá en Santa Rita, había otra en Las Nubes, ¿verdad? Que era donde cobraban los 5 centavos. Con esos 5 centavos de toda esa carga que salía, es decir, se alimentaba el, ¿cómo se El llama? presupuesto. Las arcas Ajá. municipales. Y de ahí salían los sueldos, pues, que costaba juntar. No había, pues, disponibilidad. El situado constitucional nació cuando en tiempo de don Tulio Lemos, pues Ajá, que sí, ya fueron cuando se empezaron a dar las reformas de descentralización, las exactamente. reformas de la ley de consejos de desarrollo. Eran tiempos totalmente Es decir, distintos. diferentes, ¿va? Porque ¿Cuánto tiempo era en ese momento, digamos, el periodo de administración tres municipal? años, 3 años, es decir, tres del años, 70 al 73. sí, exacto. Entonces le digo, para mí fue una experiencia, una gran experiencia. Le cuento, gracias, yo hice obra, porque considero hacer obra en Ajá. ese entonces, hacer ese edificio municipal, pues que por un préstamo y todo, por iniciativa del secretario municipal, eh, se aperturaron las calles del Cantón Ojo de Agua. Ahí no existían Ujú. calles, solo habían caminitos, En veredas prácticamente. veredas de pasaban las mulas, y es decir, pasaban los animales con carga. Entonces allá en la escuela tipo Federación a un lado, ahí había unas bodegas, ahí bajaban de lo de Silva, Pie del Cerro y todo esto, y ahí. Entonces se empezó a llamar a la gente
a solicitarles 1 metro, 2 metros, qué sé yo, y se empezaron a abrir las calles. Ujú. Entonces esta maquinaria me la proporcionó el licenciado Manuel Colón Argueta. Había, digamos, una relación Había estrecha una entonces relación con... muy estrecha porque sus raíces propiamente son palencianas, pues va. Sí, Ya en tenían su finca en Miramundo, allá en en el Manantial. Manantial. Luego se construyó la escuela del fiscal, que también fue por ayudas el periodista Zarco, ¿cómo se llamaba? Se me fue el momento. Pero él fue uno de estos periodistas se interesaron muchísimo y se logró construir la escuela del fiscal. O sea que las obras que se dieron durante mi administración fue el edificio municipal, la Ujú. escuela del fiscal y la apertura de las Las calles calles del, ah, del Cantón Ojo de del Agua. Cantón Ojo de Agua. Entonces, a grandes rasgos, que era hacer milagros. Pero le digo, gracias a la municipalidad, yo me abrí mucho campo, fui muy amigo, me hice muy amigo del licenciado Manuel Colón Argueta y le quiero comentar de que fui vicepresidente de la ANAM, se me, se me nombró, en la 9ª Asamblea Nacional de Municipalidades que se efectuó en la ciudad de Huehuetenango, Muy joven también, siendo muy vicepresidente joven, de la NAM. sí, pero tuve un privilegio grandísimo. El licenciado Manuel Colón Argueta es un gran Ajá, orador, sí, no, y él me definitivamente. hacía los discursos. Entonces, cuando yo tomaba el micrófono y pasaba al estrado, la gente se quedaba asombrada de ver y todos decían, ese patojo, si es un patojo, y qué checa la que tiene. Pero no era yo el que hablaba, era el licenciado Manuel Colón Argueta. Sí, un personaje totalmente... Sí, exactamente. Luego, en la 10ª Asamblea Nacional de Municipalidades en Coatepeque, es decir, también yo a través de los discursos que el licenciado me hacía, me declararon huésped distinguido de la ciudad de Coatepeque. ¿Ah? Y le digo, todo el mundo decía pues que por qué tanto conocimiento tenía yo, pero no era yo. Era el licenciado Manuel Colón Argueta el que hablaba atrás de mí. Luego, cuando yo entregué la alcaldía aquí, es decir, el licenciado Colón me llevó. A los Ujú. 8 días de haber entregado la alcaldía aquí, yo era jefe del departamento de Abastos En la ciudad en la ciudad capital. capital. Va. Fue parte entonces también de la administración de Manuel Coloma Argueta, digamos, Exactamente, que sí. definitivamente también en el periodo de Manuel Coloma Argueta hubo grandes aportes a la ciudad Sí, a nivel de se infraestructura, hizo el ¿no? primer paso de nivel de la revolución ahí de la Ajá. 20 calle, ¿verdad? Entonces, esa fue una obra que él inauguró, fue algo de que y él tenía una gran visión, pues. Él iba a ser el próximo presidente de la República, pero lamentablemente lo cortaron, va. Sí, que fue también un momento bastante complicado. No era parte, digamos, usted al equipo de trabajo cercano, digamos, cuando se sucedió, digamos, lo del asesinato de Manuel Coloma Argueta, cuando ya estaba compitiendo por el FUR. Sí, O, yo era parte ajá, de. sí, sí, sí Sí, estaba. yo trabajé mucho el FUR. Cuando trabajé más o menos como unos 8 meses detrás de un escritorio en el departamento de Ajá. Abasto. Posteriormente se me asignó un vehículo, un piloto, y me decían, te vas a Jutiapa, te vas a Jalapa, te vas allá. Tuve otro logro que yo tuve también fue en Quetzaltenango. Yo era secretario del juzgado primero de paz allá. Ajá. El licenciado Colón Argueta llegaba a dar charlas al CUNOC en Quetzaltenango. Y el gremio periodístico me lanzó como candidato a diputado Ujú. por el FUR, por la ciudad de De Quetzaltenango. Quetzaltenango. En ese movimiento estábamos cuando le dieron muerte al licenciado Manuel Colón Argueta. Había otro gran líder, el licenciado Jorge Everardo Jiménez Cajas, Ajá. que era el director de la División de Ciencias Jurídicas y Sociales allá en Quetzaltenango. Lo mataron también. Luego yo tuve que huir porque también se me perseguía. Salió al exilio entonces. Sí, porque yo era, ¿cómo se llama? Era parte del movimiento estudiantil. Ajá. Entonces me catearon la casa donde vivía y andaban detrás de mí. Tuve que salir para Costa Rica. Sí, Man. que es algo, digamos, de lo que, bueno, muy pocos jóvenes también saben acá del municipio que hubo también persecución Hubo a actores persecución, que exacto. eran de acá del municipio y que estuvieron muy involucrados también en la transformación política del país, Sí. ¿no?
Y de ahí nació pues mi entusiasmo, que yo después querían que me involucrara en el asunto político, ya no quise. Es decir, no quise, no sé por qué realmente no me nació ya por la misma situación que se empezó a vivir. El problema que tuvo el situado constitucional en parte vino a enriquecer, pero vino a cambiar Ajá, la sí. mentalidad de mucha gente. Entonces, hay cosas excelentes y hay cosas que también a través de ello se distorsionó totalmente. Para mí considero que se acabó la democracia. Y a su regreso, digamos, del exilio, ¿en qué espacios ocupó, digamos, desde esta parte o se le invitó, digamos, a ser parte de algún tipo de estructuras? ¿En dónde estuvo laborando a su posterior regreso? Cuando yo regresé, entonces continué en las municipalidades, pero yo Ujú, siempre que llegaba a un departamento o algo y todo, me gustaba formar, es decir, jóvenes, ¿va? Formar alguna. Por ejemplo, trabajé en Sololá, trabajé ujú. con jóvenes. eh, me nombraron padrino de una escuela de párvulos, recordé con los padres de familia, y ahí nació una asociación de cafetaleros, me nombraron, es decir, como asesor, algo así de la gente. Ajá. Entonces, siempre yo estuve relacionado ah, Con el trabajo con el municipalista trabajo también. municipalista. Entonces, donde quiera que yo estaba, siempre me metía a trabajar extras, ¿va? Ujú. Salía como no tenía otra cosa que hacer, cerraba mi oficina y yo me iba a buscar a ver qué, ¿verdad? Sí, que también tiene, digamos, una larga trayectoria en el trabajo municipalista, al haber Sí, estado, digamos, en distintas municipalidades, exactamente. posterior a haber estado usted como alcalde en el Como municipio. alcalde, sí, me especialicé en ese campo. Estuve en el Infón 10 años más o menos impartiendo cursos, em, trabajando con alcaldes, con concejales, con síndicos, con secretarios municipales. Y Diego me ayudó eh, a que yo conociera un poco más el quehacer municipalista. Hace 12 años me jubilé y mi última municipalidad fue Salamá, la cabecera departamental de Salamá, donde fue mi última municipalidad y de ahí nací y aquí estoy, ¿verdad? Y felicitándolos a ustedes pues por ese empuje, por ¿cómo se llama? Proyecto que ustedes tienen, va, que Muchas para gracias. Palencia realmente y ojalá pues que otros jóvenes vengan y se. Sí, no, definitivamente, y que creo que también parte, digamos, este espacio de poder conocer las trayectorias de los exalcaldes que han estado al frente del municipio y que han también aportado a estos procesos de transformación del municipio, ¿no? Y en ese sentido, creo que también es importante citarle de alguna manera algunas preguntas a usted en el sentido de que entendemos que toda su trayectoria ha sido dentro de las municipalidades, también en el tema de la gestión, del tema de la administración, luego también en el Infom, de alguna manera acompañando y asesorando a concejales y a síndicos. ¿Cómo ve usted, después de todo este tiempo de haber estado trabajando en municipalidades y en el Infom, cómo ve usted los cuadros políticos que actualmente a nivel nacional llegan a ocupar las sillas de concejales, de síndicos, las alcaldías? ¿Cree usted de que ha habido cambios de cuando usted acompañaba en su momento en las alcaldías o cree usted que han habido deficiencias? Es decir, ¿se ha fortalecido o se ha... Yo considero que, fíjate, este es un campo bastante Ajá, delicado tocar. Lo que he visto, inclusive en las municipalidades donde yo trabajé, que los que llegan como concejales, como síndicos y todo, no conocen absolutamente nada el ajá, quehacer municipal. Inclusive no conocen ni el código municipal. Los síndicos municipales son funcionarios fuera del consejo ajá, sí, municipal, sí. ¿verdad? En las municipalidades tiene que funcionar una sindicatura con sus oficinas, Ujú. con su personal, esos son los síndicos municipales, que son los que representan al alcalde en los tribunales, en cualquier situación, pero ellos desconocen totalmente qué es esto. En teoría, digamos, la figura del síndico es mucho más importante que la figura del concejal Sí, primero a exactamente, nivel, entonces es un exactamente, puesto mucho más de confianza y mucho más claro, comprometedor, digamos, ¿no? exactamente. Ser síndico no es fácil.
Ser síndico se necesita mucho conocimiento, como le digo, tiene que tener una oficina específica, los síndicos, ¿verdad? Acuérdense que sin el síndico no se puede realizar sesión municipal. Sí, que es también el que da el... Exacto. Entonces, por eso se llama sesión pública, Ajá, ¿va? Entonces, cuando no existiera un síndico, el mismo código dice, va, dentro de los concejales se nombra un síndico ajá, para esa para esa sesión, sesión. ¿verdad? Para que es decir, tenga la representación. Entonces, el ser concejal también tiene que tener conocimiento sobre el Definitivamente. municipio, sobre qué va a ir a hacer ahí. Lamentablemente, los consejos llegan cero a la izquierda. Es por ello que los alcaldes toman la batuta. Y no hay una oposición, digamos, o un ejercicio No hay una, dialéctico de... no. Entonces, si el alcalde pues tiene algún estudio, algún conocimiento o algo y todo, pues más o menos se defiende un poquito. Y él manda, Ajá, que es lo contrario. La autoridad máxima de un municipio es el consejo. El alcalde preside al consejo. Aquí es al revés. En todos lados usted ve, el sí. traidito del pueblo es el alcalde. Ajá. El Sí, consejo. es que también, digamos, hay bueno, se tergiversa la idea de cómo funciona el consejo, porque escuchando las responsabilidades y el papel del síndico, uno diría que es justamente la segunda persona, digamos, más importante dentro de una administración, pero vagamente en algunos lugares incluso hasta han falsificado esta figura del vicealcalde, ¿no? Que realmente no es que exista en papel, ¿no? Y muchas personas incluso se pelean por ese puesto de vicealcalde cuando en realidad el más importante es Fíjese que yo el inclusive síndico. en la campaña pasada decía que hasta dónde llega, que con todo el respeto que se merece, pues es ignorar. El ignorante es el que ignora ciertas cosas, Ajá, ¿verdad? Yo puedo ser ignorante en muchas cosas. Entonces, cuando no se lee el código municipal en ningún momento habla de vicealcalde. ajá, Los vicealcaldes son, ¿cómo se llama? Eh, existe esa figura cuando hay gobiernos de facto. ajá, El presidente de la República disuelve, se disuelve el Congreso, se disuelve todo, 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 todo. Se disuelven las municipalidades. Entonces el presidente de la República a través de sus canales, es decir, nombra a un alcalde y a un vicealcalde a través de un decreto, de un ajá, acuerdo del triunvirato de lo que se forma ahí. ajá. Se nombra un alcalde y un vicealcalde. Y no se nombran otras fuerzas, digamos, No, como no, no, concejales y solo ellos dos. síndicos. Cuando ya entra ya la constitución Ujú, a funcionar, se acabó la figura de vicealcalde. Se acabó totalmente, eso no existe. ujú. Por ejemplo, cuando estamos realmente con un gobierno constituido, valga la redundancia, constitucionalmente, ¿verdad? La figura de vicealcalde no existe. Sí, que es una figura realmente ficticia y que se da en la praxis solo en un momento de un gobierno de facto. Exactamente, pero ahí Que, no, inclusive yo he visto algunas notas que dice vicealcalde fulano y tal. ajá, No, hombre, eso no existe. Lo que existe es un concejal, concejal primero, segundo, tercero, etcétera. Pero y ahí todo eso, entonces son cosas tan pequeñas, pero lamentablemente ni siquiera eso a veces conocemos. sí, que definitivamente también de que no existe esta figura de vicealcalde no significa que los concejales no tengan una responsabilidad plena sobre las decisiones que se dan en torno a la administración pública de un municipio, ¿no? En ese sentido, digamos, ¿cómo ve usted, digamos, a nivel nacional la forma en que se van constituyendo estos procesos, llamémoslos democráticos? ¿Cree usted que sigue siendo viable, digamos, que se sigue entendiendo de esta manera o ya de alguna manera necesitamos algún tipo de reforma en el código municipal para reentender también cómo es que se conforman los consejos? Mire, el código municipal es claro. El código municipal yo lo veo bien. Ujú. Se le han hecho algunas reformas que se yo y todo. Pero todas estas figuras, por ejemplo, las hemos creado los que llegan ahí, Ajá, que no existe, pues eso no es. Entonces se tergiversan ciertas cosas. Lo que se debería de hacer realmente es que el candidato a alcalde o a concejal tiene que tener cierto conocimiento ajá, o pasar por ¿cómo le dijera yo? por un filtro. Por un filtro Sí, que de hecho, para sustentar, ¿cómo se llama?
aspirar a un puesto público. Que de hecho yo creo que la reforma ahí más idónea sería quizás en la ley de electoral, ¿no? Porque para poder optar al cargo de alcalde o de concejales, únicamente se necesita ser mayor de 18 años, Exactamente. no especifica ni siquiera saber leer o escribir, ¿no? Y eso también pueda prestarse a... Exactamente, porque dice que de ahí depende el progreso o el atraso de un Ujú. municipio, depende el dinamismo de la figura. Yo trabajé con un alcalde que medio sabía medio sabía firmar. Otra cosa, él no podía hablar en público. Entonces él siempre me decía, hable en lugar mío, hable. O sea que yo era el alcalde en todo. Y él con los brazos cruzados, él no hacía absolutamente nada. Se entiende que el alcalde es uno de los líderes Ajá. comunitarios que tienen y saben cómo conducir. Entonces es triste, es lamentable. Entonces le digo, para eso el secretario tiene que tener los conocimientos de secretario. Conocer un promedio de 48 decretos más o menos, aparte Ajá. de las leyes ordinarias. El secretario tiene que estar empapado de todo, de todas las leyes, todo, para poder, y es el asesor Ujú. del consejo municipal y del alcalde. Es el secretario del consejo municipal y del alcalde. ¿Va? Entonces, si realmente se hiciera todo eso y se hicieran realmente, llegaran personas con ese, ¿cómo le dijera? Con ese perfil, pues, más o menos, que Ajá. tuvieran los conocimientos, tal vez no conocimientos a la última, no, pero tener más o menos saber qué es eso. Sí, el rol que va a ir a Sí, fungir, que yo va a trabajé presidir comisiones de trabajo, que tiene de alguna manera que cumplir también con algunos roles de monitoreo y evaluación dentro de su papel como concejal, ¿no? Yo trabajé con un alcalde que cuando yo llegué le dije, mire el código, ya viene usted con sus papeles, me dijo, tire eso yo no necesito de libros ni de códigos, aquí aquí yo mando y yo voy a hacer ese, pero es que no, y me dijo, recuerdo yo, me dijo, eso se saca uno por traer gente de afuera, que lo quieren venir a mandar a uno. O sea, esa fue Ah, su. Entonces le dije, mire, no es eso. Siéntese, platiquemos y le voy a explicar. Total que me mandó. Apenas trabajé como unos 4 meses. Renuncié, me fui a otro lado. Lamentablemente esta persona se fue a la cárcel, ¿no? no. Tuvo como 10, 12 años en la cárcel. Porque fue a hacer un montón de cosas y que no se dejaba llevar, ¿va? Sí, que justamente también a veces se cometen este tipo de ilegalidades eh, realmente por desconocimiento de lo que debe de hacer dentro de la Exactamente. administración. Usted, bueno, hablamos ya, digamos, de cómo es que se conforman, de esta experiencia también que usted tiene desde el campo municipalista y que creo que es, digamos, actualmente es de los exalcaldes más jóvenes, pero también más antiguos en el sentido de que ocuparon, digamos, entiendo yo que es bueno, fue en los años 70, pero posterior a ello, digamos, Palencia también ha tenido de alguna manera, bueno, volviendo al tema de los alcaldes de facto, ha tenido también algún momento alcaldes de facto, no entiendo yo. O bueno, usted digamos que es el exalcalde, digamos, con un poquito más de trayectoria, ¿cómo vivieron acá en Palencia esos, bueno, cuando se dieron golpes de Estado en el país, que me imagino también hubo alcaldes de facto, ¿no? Por lo que hablábamos hace rato. Sí. ¿Cómo lo Por ejemplo, vivieron, aquí estuvo el alcalde de facto, don el señor Herrera, ¿cómo se llama? Don Mingo Herrera. Don Domingo Domingo Herrera? Herrera, él era el alcalde y don Neco Donis, que en paz descanse ya murió, Ajá. él era el vicealcalde, ¿verdad? De él me recuerdo yo. ¿Cómo trabajaron? ¿Qué hicieron? Yo no existía aquí, no estaba yo aquí. Ya No estaba. sé realmente cómo ellos... Y posterior, digamos, porque usted entró en los años yo 70 entré en el 70. y sale, digamos, en el 73, ¿no? Bueno, y en automático usted va ya nuevamente a trabajar y aportar a otros lugares, ¿no? Sí, Sí, porque en exactamente. ese periodo también hubo, digamos, algunos alcaldes de facto, me imagino, entre el 75 al 80 más o menos. Sí, porque estuvo el de Peralta Zurdia, estuvo Ajá. el de Efraín Ríos Montt, ¿y cuál otro? Sí, que fueron, Creo que digamos, fueron los fue dos una serie de, de... de Lucas García, que se le dio golpe de estado a Lucas Ajá. García, y luego a,
que fue Mejía Víctor, me Ah, parece. que en todos esos momentos tuvo que haber habido también una disolución, ¿no? De Exactamente. que fue súper importante. Sí, yo lo sacaba el tema porque nos parece importante. Porque, digamos, a nivel local de algo de lo que no tanto se habla es del tema de la memoria histórica y de cómo también estos golpes a nivel nacional, que tal vez en las escuelas a veces nos dicen, no, un golpe de Estado, pero cómo eso también influye en la vida política local, ¿no? Y que al final también define por dónde es que se va caminando. Luego ya con la llegada, ¿no? De todas estas reformas ya de manera más constitucional, ya con la Constitución en el 86, las reformas posteriores a la ley electoral y todas las leyes de carácter municipal, me imagino que tuvieron algún tipo de impacto también en la vida local. Y que por ahí quisiéramos también hablar un poco de que al final usted ha estado involucrado, ¿no? De alguna manera en toda en la vida del municipio. ¿Cómo ve usted, digamos, de los 90 posterior a la firma de los acuerdos de paz, en los que ya se entra en una democracia un poco más consolidada, ya tenemos los consejos de desarrollo, y hay un aporte constitucional? ¿Cómo cree usted que estos aportes, digamos, en el sistema democrático municipal en el país han aportado a la transformación del municipio? ¿Estuvo usted cerca de esos procesos? Sí, yo estuve cerca de esos procesos. Mire, esto vino realmente a levantar a los municipios. Lamentablemente, a la par del progreso de los municipios, también se han hecho cosas Ujú. indebidas, ¿va? Pero esto ya es conciencia de cada quien, Ajá, ¿verdad? Pero sí, los pueblos se han venido a- a levantar, han progresado realmente, es decir, se han disparado, pues. Es decir, comparando esto como antes. ajá, Yo recuerdo que antes los alcaldes entraban y pues solo a rellenar hoyitos por ahí, porque no había dinero, nada. No se hacía nada, no se hacía nada. De los funcionarios de facto, ¿cómo trabajarían? No sé, desconozco totalmente el campo esto. Pero la democracia, a partir de 1985 para adelante, yo creo que es decir, los pueblos empezaron a crecer, a crecer, a crecer. Cuando ya se empezó a dar ya ese situado constitucional que venía dirigido a las municipalidades, esto ha ayudado muchísimo. Realmente yo conozco pueblos donde los alcaldes se han dedicado a trabajar y han hecho de los pueblos. ujú, Palencia, le digo, Palencia, si usted lo hubiera conocido hace 20, 25 años, realmente ni su sombra. Cuando yo fui alcalde solo había una calle, dos calles. ujú. Esta calle, por la calle del lado bajo, decían de la Agua Tibia, Ajá. y La de la calle la de la Real, calle Real. que esa es Era la única, histórica, ¿no? solo eso nada más, ¿verdad? Entonces no habían otras calles. Cuando yo tuve la suerte, pues, de que el licenciado Manuel Colón Argueta, es decir, me ayudara, ayudar al municipio y todo, que se abrieron las calles del Ojo de Agua. Eso los conoce mucha gente, Sí. ¿verdad? Que hay solo callejoncitos. El callejón más transitado era el de de la escuela tipo federación hacia el Chorro. Era un callejón, hay solo mulas, pasaban ahí entre unos atolladeros ahí como de 1 metro de ancho. Era tremendo. Cuando ya se logró abrir estos calles y toda la cosa, y luego Avempa, ¿va? Ujú. Hace 20 años que nosotros empezamos a conocer la misión y la visión. Entonces, Para quienes nos escuchan, ¿qué era Avempa o qué es Avempa Avempa? era una asociación, ¿cómo se llama? Asociación Municipal de Vecinos, o sea, nos organizamos, una asociación municipal que queríamos, así como están ustedes ahorita, Ajá. es decir, con sueños, con una visión, con algo. Entonces ahí recuerdo yo que en una de las charlas que nos daba este ingeniero, muy amigo, decía, se nos hacía esa pregunta, ¿cómo quieren ver ustedes a Palencia dentro de 20 años? Y todos dijeron que sus calles estén pavimentadas, porque antes no había, no Ajá. existía nada, todo era tierra. Que sus calles estén pavimentadas, que tengamos un mejor transporte, las vías de comunicación a las aldeas que sean diferentes, un cementerio, si usted hubiera visto el cementerio hace 25 años, realmente, totalmente. Entonces, mucho de esto, que se logró a través de la asociación, es decir, está reflejado, o sea, lo que nosotros, o sea, la Ajá. visión que nosotros tuvimos en ese entonces. Y de ahí nació la candidatura de la alcaldía de don Alberto Reyes, ¿verdad?
que de alguna manera pues hay que reconocerle que ha hecho obra. Lo demás no nos interesa, ¿verdad? Lo que nos interesa es la obra que él ha hecho. Ujú. ¿Cómo la ha hecho? Es decir, solo él sabe, pero que ha venido a beneficiar Palencia, ha venido a beneficiar. Usted nace, digamos, bueno, parte de la asociación de vecinos, digamos, de Avempa. Me imagino le integraban también otros actores comunitarios, vecinos del municipio. A través de ese sueño y a través de esa misión de querer proyectar a una Palencia dentro de un plazo, me imagino a mediano Ujú. o largo plazo, nace de ahí, digamos, como vecinos, entonces desde la asociación, el poder de alguna manera proponer, Lanzar un candidato. lanzar o proponer un Exacto. candidato a la alcaldía. ¿Cómo Pues, fue, digamos, ese proceso del... es decir, cuando nosotros nos sentamos a ver lo que era realmente Ajá, una visión, la misión que nosotros teníamos que emprender y toda la cosa, bueno, vamos a lanzar a un alcalde que tenga visión, ¿ah? Un alcalde entonces se propusieron, hubieron ajá. candidatos y de ellos don Alberto Reyes nació como candidato. O sea que la alcaldía de don Beto Reyes nació por el entusiasmo ¿cómo se llama? El interés de un Palencia Mejor a través de la asociación De la AVEMPA, de la organización organización. comunitaria de Por eso es vecinos. tan importante el organizarse, porque de ahí nació mucha cosa, mucha cosa. Y Palencia cambió, porque Palencia cambió, ¿va? Entonces, le digo, recuerdo doña Lucita Girón, muy activa, Ajá. don Ramiro Tercero, Anabela Chamo, don Víctor González, un hombre muy, muy visionario. Eh, no recuerdo quiénes eran los demás, pero si éramos un grupo bastante, éramos como unos 10 12 personas que trabajamos y trabajamos, nos comprometimos, trabajamos. Nació Fe y Alegría, que Yo creo que luchamos. detrás de la historia de Fe y Alegría, yo he leído un poco, hay también un poco de historia de que querían trasladar al municipio el basurero de la Exacto. zona 3, ¿no? Ese Tal vez fue nos una cuenta un lucha poco. titánica que Avempa, ¿cómo se llama? Emprendió en contra del basurero. Ya estaba autorizado. Ajá. Y se logró a través de la asociación y todo parar. Logramos que Arzú, es decir, no viniera a Trajeron. dejar eso. Y fue una lucha, pero fue una lucha. Inclusive el pueblo se levantó, Ujú. inclusive tuvimos grupos de gente allá que si venían camiones les daban fuego. Y se logró parar eso. Si no hubiera sido, considero yo, porque la municipalidad ya había dado el visto bueno Ajá. para que se viniera el basurero para acá. Pero nosotros ya con esa visión, ¿verdad? ¿Qué problemas íbamos a confrontar nosotros con un basurero? Entonces decían, en lugar de a Palencia, darle una obra que venga en beneficio del pueblo y todo, le van a mandar un basurero. Ah, no, 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 no era. Pero ese basurero venía a donde actualmente está también el vertedero, no era en esa zona, o era en... No, era del otro lado, allá en las hormigas, Ajá. yendo para allá al lado izquierdo. Ah, en el... Sí, o sea que este basurero iba a contaminar al río. ¿Ah? Iba a ser una fuente de contaminación ahí para abajo. ¿Ah? Entonces todo eso no, esto ya es nuevo, esto lo Ujú. hicieron, creo que fue en tiempo de don Ramiro Pérez, ¿no? Que Sí, yo creo surgió que ese fue antes, vertedero poco antes. o fue antes, no Ajá, sé, sí, sí. no soy muy enterado de esto, ¿va? Pero es decir, de ahí nació todo esto. Y le digo, Palencia, a partir del 2004, se empezó a levantar, empezó a levantar. Beto Rey llegó con mucho entusiasmo, es decir, hacer mucho. Llevaba, le digo, esa visión, llevaba ese entusiasmo y llevaba esa otra cosa y todo. Hasta hoy, ¿verdad? Ahí está. Esperamos que Palencia realmente, y son ustedes la sangre de Palencia, ¿va? Son Ajá, ustedes sí. realmente esa base sólida, esa base, es decir, con la que Palencia, donde Palencia tiene que descansar, pues, ¿verdad? No, y que de hecho, digamos, tal vez contrastando un poco ahí con el tema de la organización comunitaria, que es de suma importancia, porque al final también es la organización de, bueno, la organización municipalista o la administración, junto a la organización comunitaria, realizan este ejercicio dialéctico de intercambio de ideas, de propuesta, de crítica constructiva
pero yo quisiera, digamos, apuntar un poco, tal vez, hacer una correlación entre su administración, digamos, que fue en los años 70, 50 años después, ¿no? En este momento histórico del municipio, eh, el municipio de Palencia está conformado por el 70% de su población menor de 35 años, es decir, prácticamente hay una ventana de oportunidad. Algunos estudiosos le llaman el bono demográfico que inició en el año 2020, cuando más del 50% de la población de Guatemala es población joven. Hoy Palencia goza del 70% de su población menor de 35 años, crea una ventana de oportunidad y vemos que en el municipio ya en los años 70 se hablaba de un alcalde joven, de un equipo de trabajo de jóvenes. Sin embargo, hoy, al 2024, 50 años después, tenemos un municipio con la mayor cantidad de población joven menor de 35 años, pero sin jóvenes representados dentro de la administración pública, ¿no? Es decir, no tenemos representación en concejales como síndicos, no existe, digamos, tampoco esta transición, ¿no? ¿Cómo ve usted o cómo entiende, digamos, esta correlación, ¿no? Que Palencia hace 50 años ya tenía un alcalde joven y hoy que tiene más jóvenes en su población no tenga ni representación dentro del Mire, consejo. es contradictorio, porque teniendo un potencial de jóvenes, lamentablemente las políticas que manejamos Ujú. en las campañas y toda la cosa, al joven lo marginamos por una sencilla razón. Creemos que los mayores de 35 años, es decir, tenemos la capacidad y los conocimientos que no los tienen Ajá, estos patojos, dicen, ¿verdad? Y realmente es todo lo contrario, todo lo contrario. Fíjese bien, cuando yo fui alcalde, yo era bachiller en ciencias y letras, ajá, que en Palencia creo que no existía. ujú, O sea, ahí es donde se ve que el estudio, la oportunidad que ha tenido el joven y toda la cosa se puede explotar. Hoy Palencia tiene el 70% de jóvenes de todo, estudiosos, es decir, con una visión tremenda. ¿Por qué no se les toma en cuenta? ¿Por qué no lo llaman? ¿Por qué no decimos queremos que tanto hombres como mujeres formen parte de este consejo municipal y que realmente, porque son ustedes precisamente donde descansa el desarrollo del municipio? ¿considera usted de que, bueno, en este momento no, pero tal vez en un par de años, cree usted o considera de que podría repetirse quizás la hazaña que usted realizó hace 50 años de que hoy Palencia volviera a tener posiblemente un alcalde joven o más representación dentro de la administración? Fíjese que ese ha sido mi sueño, ver a una municipalidad con un alcalde al frente joven, ¿verdad? Con las oportunidades que ustedes tienen hoy. Hoy ustedes son profesionales Ujú, y a través de ello ustedes tienen una visión mucho más grande que la que en mi caso personal yo tuve, pero solo con el hecho de ser bachiller en ciencias y letras en ese entonces, yo ya tenía una visión, ujú, yo ya veía más allá, ¿verdad? Ya no digamos hoy. Lamentablemente lo que se ha hecho hoy, que se ha marginado mucho, no se le toma en ajá. cuenta. Por eso le digo, somos muy egoístas, es decir, lo queremos todo para acá, ¿verdad? Para allá nada. Entonces ya es tiempo de que realmente sean los jóvenes los que tomen la batuta, ¿ah? Y que le demuestren realmente a esta sociedad y todo que son ellos, que son ustedes precisamente los que, es decir, tienen que poner las bases sólidas. Ya no, ya dejemos todas esas cosas, como le dijera yo, esos malas formas de gobernar, ¿va? Por desconocimiento. Para cualquiera gente que a veces en este tiempo, pues alguien, es decir, en la municipalidad tiene que haber gente profesional. Ujú, Con ello no estoy haciendo de menos a aquel que no tiene un título, ajá. no, de ninguna manera, porque todos los seres humanos somos inteligentes y podemos hacer mucho, pero la oportunidad las tienen quienes ya sustentan o tienen un conocimiento mucho más amplio de lo que es la vida municipal, la vida, es decir, en todos sus aspectos, ¿verdad? ¿Qué considera usted que es necesario?
cambiar dentro del municipio para que estas oportunidades se puedan abrir para que más jóvenes lleguen a ocupar estos puestos? Hoy vemos y nosotros hicimos un monitoreo en el pasado proceso electoral. Habían muy pocos jóvenes participando dentro de los partidos políticos y de las propuestas, no digamos como candidatos, es decir, había nula representación. ¿Qué considera usted de que a nivel municipal debería de cambiar para que más jóvenes puedan de alguna manera participar? Sí, lo que tienen que hacer es lo que están haciendo ustedes, organizarse. Tiene que haber organización juvenil. Tiene que haber una organización joven y todo para que de ahí nazca, ¿va? E inculcarle al joven de que tiene la responsabilidad como ciudadano, como universitario, como profesional y todo, Ujú. de darle a su municipio lo que el municipio le ha dado a él. Pero eso se tiene que hacer a través de la organización. Esto que ustedes están haciendo, ¿va? Ya no, ya esa ignorancia de la cual vivíamos antes. Mire, antes tener un sexto grado era bastante. Se estudiaba. Yo estudié con una pizarra. Yo aprendí a multiplicar y a sumar y todo con la pizarra. Se borraba y eso ya me tenía que quedar aquí. ¿Eh? Hoy hay tanta Ajá. tecnología, tanta cosa que se puede hacer, tanto avance, ¿verdad? Entonces, la organización es importante. Algo muy importante que el joven tiene que tener es soñar. Ujú. Soñar. Soñar y soñar y soñar. Y hacer realidad los sueños que nosotros tenemos. Yo quisiera ser joven, ¿verdad? Pero tiene la dicha de ser el alcalde más joven de la historia de Guatemala. Y desde ese punto, don Delfino, ¿cómo sueña y qué espera usted de las nuevas generaciones para el municipio de Palencia? ¿Qué le gustaría a usted soñar en este momento que pueda lograrse dentro de 5, 10, 15 años en Palencia? Ay Dios, para mí realmente soñar Palencia entre unos 5 10 años y toda la cosa, es decir, que Palencia realmente ya sea parte de la ciudad capital, con buses urbanos, con ya. Es decir, ir quitando ya todos esos monopolios que existen y Ujú. formas de explotación, pues, y toda la cosa. Entonces, soñar con algo ya más fuerte, va. Es decir, que vengan fuentes de trabajo, que Palencia se desarrolle en otros campos, donde ya que ya no que ya no sea un dormitorio, pues. Entonces el joven viene, se gradúa y todo, y pum, A la capital. se va. No, que sea aquí realmente, donde nosotros tenemos que soñar y hacer realidad ese sueño, ¿verdad? Entonces, Valencia tiene riqueza, Valencia es rico en todos los campos. Las vías de comunicación son excelentes y toda la cosa, ¿verdad? Eh, yo espero en un tiempo no muy largo y toda la cosa que, por ejemplo, ya la capital, pues que ya no, ya, que ya todo, que decir, que se descentralice, que aquí tengamos una universidad, pues, o sea, ya no tengamos que viajar a la capital con tantos sacrificios, y no, que aquí estén las carreras, que aquí esté todo eso, todo eso. Un pueblo que lee, un pueblo que Ajá. progresa, ¿verdad? Entonces, si no leemos, ¿no? Como me decía este alcalde, ¿va? Ya viene usted con sus papeles en la mano, ¿sí? Yo no necesito eso, yo me eligieron porque aquí va a hacer las cosas como yo tengo. Entonces, ¿qué se puede esperar desde aquí? Que ahí creo que es importante acotar, creo que de las ideas que usted nos comparte. Una es que municipios del lado de Carretera El Salvador como Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Fraijanes, ya van adaptándose a esta descentralización de la capital, ¿no? Algunos son catalogados también municipios capitalinos, ¿no? Que hacen parte a este crecimiento. Creo que en este momento yo no estoy enterado si eso se está dando, pero es necesario también de alguna manera ir adaptando y construyendo un plan de ordenamiento territorial ya Exactamente. más enfocado al tema del desarrollo urbanístico, ¿no? Para acercarnos más a la capital. Em, Puntualmente, yo creo que eso es importante tal vez hablarlo con usted en este espacio, con toda la experiencia y trayectoria que ha tenido. ¿Qué proyectos o programas o procesos considera usted que son necesarios que pudiesen implementarse en el municipio para lograr esta Palencia que ya sea parte de la capital, que sea un municipio más moderno, transformado? Desde su experiencia, ¿qué considera usted que... Yo lo que considero aquí es traer ¿cómo se llama? De la capital, traer
¿cómo le dijera yo? Las universidades, o sea, el adelanto, lo que le decía anteriormente, ya no es que el alumno viaje a la capital, sino que ese centro educativo esté aquí, para que aquí realmente se esté formando. ¿Cuántos jóvenes no se desarrollan en ese campo porque no tienen la oportunidad? De hecho, acá en el municipio, en el diagnóstico que le presentaba hace rato, nosotros hablamos un tema ahí sobre el tema del acceso a la educación en los jóvenes y lamentablemente del 2020 al 2023 hubo una deserción escolar en jóvenes del 75%, y más o menos hay un promedio de 50 jóvenes de todo el municipio que se mantienen activos en la universidad, es decir, que optan a la universidad, es decir, hay una degradación total de los jóvenes que podemos optar a poder estudiar en la universidad. Y digo, en la universidad pública, no digamos en una universidad privada, que muy pocos pueden acceder también a una universidad Exacto. privada, ¿no? Entonces, es definitivamente una Pero parte importante, ¿no? la educación es lo más importante, creo, porque de la educación de ahí nace precisamente el futuro de los pueblos, de la gente. Mire, cuánto elemento humano. En seguimiento a lo que estábamos hablando un poco sobre acercar también la transformación y el desarrollo al municipio, desde su experiencia, ¿qué proyectos, programas o procesos considera usted que serían necesarios poder atraer al municipio para poder de alguna manera aportar a la transformación de esta realidad o de estos contextos en los que estamos muchos de los jóvenes? Mire, realmente, mire, hay muchas entidades hoy en día a nivel gubernamental, a nivel, es decir, privados y todo, que colaboran y que se prestan precisamente para el desarrollo, especialmente en estas áreas rurales, ¿verdad? Entonces considero, y como le repito, es decir, no hay mayor, es decir, progreso que un pueblo tenga que tener si no tiene una organización, si no tiene una forma de vida diferente a la que tal vez a la que nosotros vivimos, a la que nos va. Entonces tenemos que progresar en todos los campos. Hablábamos de esa descentralización de la educación, ¿verdad? Que las ciudades ya están saturadas en todos los campos. Miremos el tráfico. Usted quiere hacer un sacrificio de estudiar en la universidad en la noche, es Ajá. cosa seria, no se puede. Entonces ya es tiempo. Esperamos que los gobiernos, pues, primero, es decir, que tengan esa visión hacia la parte de afuera, ¿va? Porque si vemos ahorita las ciudades y todo está concentrado, inclusive el transporte pesado, el transporte, todo Todo. mundo pasa por la ciudad. Entonces ya es de descentralizar, si queremos, y formar, es decir, que mañana nuestro municipio sea una ciudad, pues, pero una ciudad realmente con todo lo que realmente necesita si queremos progresar. ¿Y quiénes van a hacer progresar esto? Ustedes, los jóvenes, los jóvenes. Y le digo, si ustedes no se organizan, si ustedes no hacen lo que están haciendo, nadie se lo va a venir a hacer, ¿verdad? Y hay muchos, mire, tenemos ciudades, tenemos, ¿cómo se llama? Países muy ricos que pueden colaborar. Y tenemos fórmulas cómo abrirnos campos y cómo yo vi con muy buenos ojos cuando Beto Reyes en el 2004 empezó a tener un acercamiento entre España y Palencia. Palencia, España y Palencia, Ajá. que vinieron jóvenes de España y de aquí fueron hacia allá, ¿verdad? Pero se olvidó. Entonces hay que dar continuidad, no hay que dejar que todas estas cosas y todo mueran. Sí, retomar también estas alianzas estratégicas Sí, con la cooperación, con exactamente, organizaciones. ¿verdad? Si usted viene y se abre campo, agarra esto, por ejemplo, eso que me estaba dando, esa revista y todo, pasarlas y le dice, miren, nosotros estamos trabajando sobre esto y toda la cosa. Hay países que están interesadísimos en la cultura, en expander también y en adquirir ellos y dar, ¿verdad? Entonces se puede hacer mucho, pero con los brazos cruzados no vamos a poder Sí, no, hacer nada. definitivamente. Tenemos que ir más allá. Lo que ustedes están haciendo ahorita, esto y todo, ¿verdad? Entonces, pero eso que me decía, ir a las aldeas, ir a ver, porque ahí tenemos potencial también. El hecho de que uno sea de aldea y toda la cosa, a mí me decían, ¿cómo usted siendo de una aldea fue ser alcalde? Pues no, todos podemos hacer cosas maravillosas, siempre y cuando tengamos o se nos presente una oportunidad. Y las oportunidades que tenemos, que solo una vez se es joven, dos veces ya no.
yo mantengo mi espíritu joven, pero ya ando en 80 años, ¿va? Entonces, ya esto, pues ya mi espacio ese que ya es para otro, que Para venga. hacer un relevo también ya Exactamente, que ve un generacional. relevo y toda la cosa. Alguien decir, mire, aquí hubo alguien que fue alcalde hace como 100 años, va siendo un patojo, porque yo no lo puedo hacer ahora. Cuando no se tenían los conocimientos, ni cómo se llama, ni la preparación, pues, para hacerlo. ¿Va? Entonces, yo vi tantas cosas ahí, tantas cosas que por eso fue que me interesé por aprender el qué hacer municipalista. Pero después cuando yo vine a trabajar y me interné, me dio tristeza, me puse ahora que no pude trabajar. Me encontré con gente tan ignorante, ¿verdad? Con el perdón de toda esa gente, ignorante, que ignoraban qué es realmente que para progresar usted tiene que leer, tiene que aprender, tiene que investigar, tiene que hacer un montón de cosas, tiene que pedir, ¿va? Entonces tiene que aceptar cuando se le dice algo. Ujú. Entonces cuando no se sabe discutir, no se sabe dialogar y toda la cosa, entonces, se caen todas estas cosas, entonces no progresamos. ¿Va? Aún en nuestros hogares y todo, si usted dialoga con sus hijos y toda la cosa, todo va a florecer. Si nunca va a hablar con sus hijos y toda la cosa, yo no conozco a mi papá, ni el papá conoce a los hijos. ¿Verdad? Y que esto, digamos, es parte también de este ejercicio de poder conocer nuestra historia, ¿no? Porque creo que ahí reza un dicho muy popular de que aquel que no conoce su historia justamente está condenado a repetirla y para poderla transformar se es necesario conocerla. Y de ello es que surge también este espacio o estos espacios de poder dialogar y conocer a los exalcaldes que todavía tenemos la dicha de que tengan vida y poderlos conocer y escuchar para entender un poco también de nuestra historia como palencianos y de ahí estos espacios de poder acercarnos para poder platicar, conocer cuáles fueron esos procesos de lucha, sus trayectorias de vida y encontrar también en estos actores un reflejo también de nosotros para poder aportar a la transformación del municipio, ¿no? Y en ese sentido, don Delfino, pues algún mensaje para poder concluir que usted quisiera darle a las nuevas generaciones, a los vecinos que quizás no le conocen, pero en especial a los jóvenes que están viendo estos espacios informativos que tenemos desde el colectivo Chibri Cuarta, un mensaje que usted quisiera dejarles y transmitirles para poder que ellos se sumen y aporten también a la transformación del municipio. Sí, claro, mire, algo muy importante para la juventud. Eh, es triste a veces cuando se nos olvida de dónde venimos. Entonces no se nos tiene que olvidar de dónde venimos, de dónde somos y cómo somos, ¿verdad? Un mensaje para esta juventud es de que, es decir, vean el lado positivo de la vida siempre. Lo negativo es bueno saberlo y verlo para no hacerlo y luchar por las cosas que nosotros soñamos o queremos. El joven que no sueña Ujú. no llega realmente donde se tiene que llegar. Tenemos que soñar, tienen que soñar, ¿va? Tienen que soñar. Yo recuerdo una oportunidad y yo lo dije cuando estaba niño, yo quiero ser alcalde y fui alcalde. Inconscientemente aquello, recuerdo Ujú. perfectamente. Y le digo, vengo de una familia humilde, de una familia sencilla y todo, ¿verdad? Y aquí estoy. No se me olvidan mis raíces. ¿Va? Yo conocí los zapatos a los 7 años, 8 años. ¿Va? Entonces, le digo, eso a mí no se me olvida. Entonces, no se nos debe olvidar eso. Entonces, a la juventud adelante. Si queremos que un pueblo progrese y todo, tenemos que hacer, ustedes los jóvenes tienen que ser los que saquen adelante. Nosotros, los viejos, ya no. Lo que dimos, ya estuvo, ya se dio, ya no podemos dar más. Pero ustedes pueden dar mucho más de lo que nosotros dimos. Muchas gracias por la entrevista, les agradezco profundamente. Créanme que los sigo felicitando y en adelante, lo que yo pueda servirles, ahí está la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, don Delfino. Ha sido un gusto para nosotros como colectivo poderle tener en este espacio, en este podcast. ¿Qué onda con? Este es el tercer episodio de esta miniserie que tenemos de entrevistas con los exalcaldes del municipio. Es un tercer episodio en el que conocemos la vida, la trayectoria histórica de actores que han marcado el desarrollo y la transformación del municipio. Entonces, don Delfino, en nombre de todos los miembros del colectivo Chibri Cuarta, muchas gracias por habernos brindado este espacio. Un gusto poder haber hablado con usted. Muchas gracias, Gracias. claro. Les Gracias. agradezco. Gracias, buena tarde.